Bien, en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de sistemas de unidades. En la parte 1 habíamos hablado de la primera parte de la medición, que es el número, y ahora vamos a hablar de la referencia, de las unidades. Este tema de las unidades es tan importante y afecta tanto al desarrollo normal del comercio y de las relaciones entre países, que todo lo relacionado con metrología ha sido definido por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, un organismo internacional, para que todos los países del mundo, todos los que estemos adheridos a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, utilicemos el mismo lenguaje, porque el utilizar diversas unidades y el darle significado distinto a las unidades puede llevar a confusiones que terminan siendo confusiones económicas. Por ende, hay que tener mucho cuidado en estos términos y por eso existe un diccionario específico que define todos los términos de metrología. Donde lo pueden consultar está en la página del INTI y el que nosotros estamos utilizando, que es el último, es el Vocabulario Internacional de Metrología, versión 2008. Bien, perfecto. Vamos a hablar de unidades ahora. Vamos a recordar algunos conceptos que, si bien lo vimos cuando hablamos de mediciones, es bueno refrescarlo un poquitito. ¿Qué es una magnitud? ¿Cómo está definida una magnitud? ¿Sí? Es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Por ejemplo, la masa de un objeto es 38 kilos. ¿Sí? Tengo un número, 38, y tengo una referencia, que es la unidad, el kilogramo. ¿Sí? Entonces, todo fenómeno de la física, todo hecho o objeto de la ingeniería, que se puede expresar mediante un número y una referencia, lo definimos que eso es una magnitud. Dimensión. La dimensión es un término medio ambiguo. En algunos casos van a encontrar diversas definiciones de dimensión, pero básicamente es un número relacionado con la topología de un objeto, ¿sí? Y nos vamos a referir al valor de cada una de esas magnitudes de ese hecho objeto, llamándolo una dimensión. Unidad de medida. Esto es importante. Es una magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio. Existe una convención, existe una norma que define esta magnitud y que la adopta para su uso de manera internacional para todos aquellos países que lo aceptan, ¿sí? Y esa magnitud es la que se puede comparar con cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación de entre ambas mediante un número, ¿sí? Por ejemplo, una unidad de medida es el metro. Cuando yo mido lo que siempre hablo, la mesa de la cocina, voy a comparar la longitud de la mesa contra esa unidad, ¿sí? Que es el metro, ¿sí? Voy a hacer una relación entre la longitud de la mesa y la longitud normalizada y definida como un metro. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la física, en la ingeniería, en el mundo, ¿sí? Existen una cantidad gigantesca de magnitudes. Cada una de esas magnitudes requiere de una unidad para medirla, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos 10.000 magnitudes en la física y vamos a inventar 10.000 unidades, vamos a necesitar, como cada unidad necesita tener un patrón de referencia, es decir, si yo tengo que calibrarlo, ¿contra qué lo calibro? Voy a necesitar 10.000 patrones de referencia. Eso es muy complicado porque cada patrón requiere su definición y requiere su mantenimiento posterior. Por ende, es muy complejo definir un sistema de magnitudes donde yo tenga 10.000 magnitudes diferentes, cada una con su calibración y con su elemento patrón. Entonces, cuando yo armo un sistema de magnitudes, que es un conjunto, fíjense, un conjunto de magnitudes relacionadas entre sí mediante ecuaciones no contradictorias, ¿sí? Voy a tener un pequeño grupo de esas magnitudes, ¿sí? Que las voy a definir muy claramente y que van a ser la base de todo el resto. En lugar de trabajar con 10.000 magnitudes,
voy a trabajar con unas pocas magnitudes básicas y las demás magnitudes, que van a ser las magnitudes derivadas, ¿sí?, van a ser definidas en función de esas básicas a través de una fórmula de la física, ¿sí?, lo que se llama una ecuación dimensional. Entonces, recuerden, voy a tener un pequeño conjunto elegido por convenio, ¿sí?, de magnitudes, ¿sí?, de manera tal de que esas son absolutamente independientes y no tengo una fórmula de la física que me las relacione. Van a ser las básicas, van a ser la base de todo mi sistema de unidades y de magnitudes para poder definir todas las demás. Y las derivadas, ¿sí?, se definen en función de las de base. ¿Cómo armo este sistema de unidades? Este pequeño conjunto que me va a servir como base para armar toda mi estructura de unidades, ¿sí? Primero, voy a definir las magnitudes básicas, aquellas que van a ser usadas para después, combinadas, determinar las demás magnitudes, ¿sí? Todos los sistemas utilizados hoy en día tienen entre sus magnitudes básicas la longitud, la masa y el tiempo, más otras que se agregaron después. Pero longitud, masa y tiempo están siempre, ¿sí? Y en función de estas tres, puedo definir un montón más de magnitudes. Por ejemplo, puedo definir velocidad, puedo definir densidad, puedo definir frecuencia, caudal, peso específico, presión. O sea, todo un montón de magnitudes de la física la puedo expresar en función de estas tres, utilizando ¿qué? Una ecuación que las vincula, ¿sí? Una ecuación que viene de la física. Con esas ecuaciones que vienen de la física, yo con estas tres magnitudes, ya van a ver que son más de tres, pero estas son las tres originarias básicas, ¿sí?, puedo obtener todas las magnitudes derivadas. Luego, para estas tres magnitudes básicas, elijo por consenso sus unidades. Yo sé que el tiempo lo voy a medir en segundos, la masa la voy a medir en kilogramos, la longitud la voy a medir en metros. Y en función de estas tres unidades, armo todo mi árbol de unidades de medidas derivadas de la primera. Y después, por supuesto, utilizo los múltiplos y los submúltiplos de cada unidad para referirme a cantidades más pequeñas o a cantidades más grandes. Bien, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hablar del metro patrón, ¿sí? Los precursores en esto fueron los franceses, después de la Revolución, ¿sí?, donde a través de su oficina de pesas y medidas definieron por primera vez el patrón del metro. Es decir, bueno, la unidad de longitud que vamos a utilizar nosotros, el metro, y un metro es esto. Esto es fundamental para, en las reglas del comercio, saber cuando estamos vendiendo algo, que el que nos va a comprar sepa de qué se trata, ¿sí? Si yo le estoy vendiendo, ¿sí?, estoy exportando una tonelada de soja, el que compra tiene que saber claramente que es una tonelada, ¿sí?, y tiene que entenderlo claramente. Inclusive en los videos que han visto van a ver que hubo infracciones, hablan ahí en el video, hablan del ejemplo de un sastre que vendía menos de 1 metro por metro de tela. Son cosas que suelen suceder en la práctica, por eso es importante ponerse de acuerdo, ¿sí?, en el lenguaje, y para eso tenemos que utilizar las unidades internacionalmente normatizadas. Entonces los franceses dieron el primer paso y definieron el metro como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Hablando en términos geográficos, eso es 1/4 de un meridiano terrestre. Un meridiano es una línea imaginaria que parte del polo norte, llega al polo sur y del polo sur vuelve al polo norte. Eso es un meridiano. ¿Y de qué meridiano en particular? Del meridiano de París, el que pasaba por la ciudad de París en ese momento. Bien, ahora, esta definición era bastante poco práctica justamente para poder ponerla en práctica y poder tener un elemento de comparación, era bastante poco práctica. Entonces, le dieron una vuelta y dijeron, bueno, mira, vamos a agarrar una barra de metal, ¿sí? A esa barra de metal le vamos a hacer 2 rayas, 2 marcas, y vamos a decir entonces que todo lo que está entre esta marca y esta marca, eso es 1 metro. Lo que está entre 2 rayas de una barra de metal.
y utilizaron un metal bastante particular, que es una aleación de platino y de iridio. ¿Por qué se eligió eso? Porque, ¿qué pasa con los metales? Con el calor, los metales se dilatan. Con el frío, los metales se contraen. Entonces, un metro en verano y un metro en invierno iban a tener una longitud diferente. Entonces, se utilizó esta aleación platino-iridio que tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño, pero por más pequeño que sea, se dilata con el calor. Entonces, a lo largo de las décadas fueron surgiendo distintas definiciones del metro que trataban de que fueran mucho más absolutas y que no hubiera lugar a duda y que no dependieran de la temperatura del medio ambiente, ¿sí? En general, ahora todas las unidades tratan de relacionarse con un patrón físico, con alguna cuestión física que pueda ser reproducible en el laboratorio. ¿Cuál es la que se utilizó para el metro? ¿Sí? En realidad, que se definió desde en el año 83 y sigue vigente. Bueno, si yo quiero algo absoluto, ¿sí? De acuerdo a la teoría de la relatividad, lo único que es absoluto en el mundo es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío no cambia en ningún sistema. Por lo tanto, lo que se hizo fue definir el metro en función de la velocidad de la luz en el vacío. Se lo definió de esta manera que pueden ver ahí. Es la longitud del camino atravesado por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo igual a 1 sobre 299.792.498 partes de un segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el vacío es exactamente 299.792.458 metros sobre segundo. Entonces, eso es una constante de la física que es invariable, por lo tanto, el metro definido de esa manera es invariable. Bien, vamos a hablar del sistema que está más difundido en todo el mundo, que es el sistema internacional. Es un sistema de unidades basado, ¿sí?, en la norma ISO 80000. ¿Sí? ISO, les recuerdo, es International Standard Organization, es un organismo internacional que se encarga de fijar normas y procedimientos para toda la industria, ¿sí?, y para todo el comercio mundial, ¿sí? Es un sistema de tipo LMT. LMT significa longitud, masa y tiempo. Esas tres unidades son tres magnitudes básicas dentro del sistema y es coherente y consistente como debe ser un sistema de unidades. ¿Qué quiere decir? Que con lo que defino ahí puedo definir todas las magnitudes de la física y además que tome el camino que tome, la fórmula que tome, llego siempre al mismo resultado. Bien, este sistema no nació de la nada, ¿sí? Tuvo antecesores. El viejo sistema métrico francés, entre ellos, o el sistema técnico, que todavía en alguna medida se sigue usando, o el sistema anglosajón, que es el que se utiliza en los países de habla inglesa en particular, que es el sistema donde las mediciones de longitud se toman en pulgadas, en pies o en yardas, ¿sí?, o más grandes en millas, ¿sí?, donde el peso se mide en libras, ¿sí?, y que está todavía muy difundido en el mundo y a pesar de que no lo deberíamos usar en Argentina, lo seguimos usando. Por ejemplo, si vamos a una ferretería, los clavos, el largo de los clavos en Argentina se sigue expresando en pulgadas. Y como dato curioso les comento, si ustedes toman un frasco de dulce, del que se puede comprar en cualquier supermercado, el que tienen en la heladera, si nosotros utilizamos el sistema métrico, ¿sí?, o el sistema internacional, donde la unidad de masa es el kilogramo, lo lógico sería que el contenido neto de un frasco de dulce fuera una fracción regular de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces el frasco tendría que ser de 1 kilo, de medio kilo, 500 gramos, de 1/4 de kilo, 250 gramos, ¿sí? O sea, fracciones lógicas y racionales que usamos todos los días referidas al kilo. Bueno, si ustedes miran el frasco de mermelada, van a ver que el frasco de mermelada no pesa medio kilo, pesa 454 gramos. Van a ver que dice peso neto 454 gramos. ¿Qué es 454 gramos? Exactamente 1 libra. ¿Por qué tiene esto? Y porque cuando Argentina no producía vidrio,
¿sí? Gracias a Dios ahora tenemos grandes empresas en la zona proveedoras de vidrio, ¿sí? Los frascos se importaban de Inglaterra. Y como en Inglaterra se utilizaba el sistema anglosajón, los frascos que se importaban eran de 1 libra. Y por lo tanto nosotros seguimos usando todavía esos frascos ya fabricados en Argentina, pero con un tamaño estandarizado que sigue siendo el tamaño de 1 libra. ¿Sí? Durante mucho tiempo también se utilizó acá el sistema MKS o de Giorgi, ¿sí? Que es muy parecido al métrico francés. ¿Sí? Hubo otros sistemas como el CGS también, que significa centímetro, gramo, segundo, ¿sí? Que también se utilizaron, pero que ya están en desuso y que, de acuerdo a nuestra legislación, no lo tenemos que usar, tenemos que basarnos en el sistema internacional. Bien, ahora, vamos a ver entonces qué unidades forman nuestro sistema internacional. ¿Cuáles son esas magnitudes básicas del sistema internacional? ¿Sí? El sistema internacional define 7 magnitudes como las magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y las unidades correspondientes, que son metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela y mol. Bien, primero, les hablé de que era un sistema de tipo LMT, longitud, masa y tiempo, pero vemos que tenemos más. ¿Qué sucede? A medida que la física fue avanzando, se dieron cuenta que había determinados fenómenos de la física que no se podían expresar en función de longitud, masa y tiempo. Cuando comienza la electricidad a ser un fenómeno físico estudiado, se dieron cuenta de que con longitud, masa y tiempo no alcanzaba para definir los fenómenos de la electricidad. Entonces se eligió el ampere, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Para la temperatura se utiliza el Kelvin. ¿Sí? Fíjense que no tiene el simbolito de grado, es simplemente una letra K. ¿Se puede utilizar el grado centígrado? Sí, vamos a ver que se puede utilizar porque existe una gran relación entre el Kelvin y el grado centígrados. Básicamente, el 0 Kelvin, los Kelvin no tienen temperaturas negativas, el 0 Kelvin se corresponde a menos 273,15 grados centígrados, o sea, 273,15 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Pero el Kelvin utiliza la misma escala que el centígrado, en el sentido de que la distancia o la variación de temperatura entre el punto de fusión del agua aproximado y el punto de ebullición del agua a nivel del mar, hay 100 unidades. ¿Sí? Entonces, de 0 a 100 centígrados corresponden a 273 y 373,15 kelvins. O sea, el tamaño de la menor división, ¿sí?, es el mismo en Kelvin y en centígrados. Cambia el punto de origen. Bien, las otras dos unidades son la unidad de intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de sustancia, que es el mol, que se utiliza fundamentalmente para evaluar reacciones químicas. Bien, ¿cómo se define cada una de estas unidades? ¿Sí? Bueno, en la guía de clase que tienen en el campus, ustedes tienen una definición exacta de cada una de estas unidades. Cómo se define el metro, cómo se define el ampere, cómo se define el kilogramo, una por una. Lo tienen en la guía de clase, en el PDF de sistema de unidades. Entonces yo les pido que por favor vayan y léanlas. ¿Sí? Entonces, las definiciones están allí. Por favor, vayan y léanlas. Acuérdense, en la guía de clase están las definiciones de cada unidad. Bien, vamos a ver cómo armamos ahora. Tenemos estas 7. En función de estas 7 unidades, que son mi sistema de unidades del sistema internacional, yo tengo que armar todas las demás unidades necesarias para explicar los fenómenos físicos. Bueno, para eso necesito una ecuación de la física. Acá hablamos de una ecuación dimensional, que siempre va a ser una combinación, un producto de longitud, masa, tiempo y las demás que puedan venir. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahora con longitud, masa y tiempo. Vamos a hacer unos ejemplitos simplemente con unidades tradicionales de la física y la mecánica. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto que parece tan raro de L a la A por M a la B por T a la C. Bien,
Vayamos a una magnitud sencilla, derivada, la velocidad. La ecuación de definición de la velocidad es, de acuerdo a la cinemática, es velocidad igual a distancia dividido tiempo. ¿Sí? Fíjense que la distancia es una magnitud básica, longitud. El tiempo también es una magnitud básica. La distancia la mido en metros y el tiempo lo mido en segundos. Ambas son magnitudes básicas y están dentro de las 7 unidades básicas o fundamentales. Entonces, la unidad de velocidad va a ser la unidad de distancia dividida la unidad de tiempo. ¿Y esto cómo me queda? Así. La unidad de velocidad en el sistema internacional es metros sobre segundo. Unidad de distancia dividida unidad de tiempo. La velocidad la voy a medir en este sistema como en metros sobre segundo. Y por supuesto en los múltiplos y submúltiplos que nos hagan falta. Puedo expresarla en kilómetros por segundo, en kilómetros por hora y utilizar el múltiplo o submúltiplo que más me convenga en función de la dimensión que tenga. Bien, vamos a otra magnitud derivada un poquito más complicada, la aceleración. ¿La aceleración qué es? ¿Por qué el pedal del auto se llama acelerador? Porque cuando lo oprimo, aumenta la velocidad. Cuando lo dejo de oprimir, baja la velocidad. La aceleración no es otra cosa que la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación de definición, de acuerdo a la física, de la aceleración es igual a velocidad dividido tiempo. Pero resulta que velocidad no es una magnitud básica. Tiempo sí, pero velocidad no. Entonces, ¿qué sucede? Perfecto. Velocidad no es una magnitud básica, pero es una derivada que ya conozco. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo vimos hace un minuto. Entonces, yo puedo decir que la aceleración es distancia dividido tiempo por tiempo, o sea, los dos tiempos que me quedan en el denominador se multiplican. ¿Sí? Y como me queda con matemática elemental, que la aceleración es la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado. Entonces, ahora sí, tengo la aceleración expresada en magnitudes básicas, longitud y tiempo. Entonces, ahora voy a tener que la unidad de aceleración va a ser la unidad de longitud, el metro, dividido tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces, la unidad de aceleración en el sistema internacional es metro sobre segundo al cuadrado. Otra magnitud, otra unidad derivada. Bien, vamos ahora a otra más. Fuerza. La ecuación de definición, de acuerdo al señor Newton, de la fuerza es masa por aceleración. Masa por aceleración es fuerza, de acuerdo a lo que dice la física. La masa es parte de las magnitudes básicas, ¿sí? Acuérdense que las básicas eran longitud, masa, tiempo, corriente, etcétera, etcétera. Entonces, masa es básica, pero aceleración no es básica, es derivada. La terminamos de derivar recién, ¿sí? Entonces, yo tengo que volver a expresar esto en función de magnitudes básicas. La masa, como es básica, la dejo y cambio la aceleración, que como vimos antes, pasado a básica, será distancia sobre tiempo al cuadrado. Entonces ahora, todas las magnitudes que tengo en la ecuación de definición son todas básicas. Entonces ahora simplemente las reemplazo. La masa la mido en kilogramos, la distancia la mido en metros, el tiempo lo mido en segundos, por lo tanto, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad derivada que se utiliza en el sistema internacional como unidad de fuerza. Y como es muy importante y de gran uso en la física, a esa unidad le puse nombre, se llama Newton. Bueno, con este mismo método podemos seguir buscando todas las magnitudes derivadas y todas las unidades derivadas. Una fácil, por ejemplo, para que hagan ustedes, la unidad de presión. Presión es fuerza dividido superficie. La fuerza la van a medir en Newton, la superficie la van a medir en metros cuadrados, por lo tanto va a quedar Newton sobre metro cuadrado. Vamos a ver algunas derivadas más, simplemente mencionarlas. Frecuencia de los fenómenos ondulatorios. Fuerza en Newton, ya vimos los pascales. La energía, el trabajo, la cantidad de calor se miden en joules. La potencia, el flujo energético en watts.
La cantidad de electricidad, la carga eléctrica en coulombs. La tensión eléctrica, lo que nosotros llamamos habitualmente el voltaje del enchufe, lo medimos en volts. La resistencia eléctrica en ohms, y así tenemos un montón de unidades que cada una son derivadas aplicando las fórmulas de la física, combinando las magnitudes fundamentales o básicas. Y bueno, y ahora que tenemos las básicas y las derivadas, vamos a hablar de los múltiplos y los submúltiplos. Vamos a nombrarlo esto con nuestro viejo amigo el metro, pero en realidad lo podemos hacer con cualquiera, con el Newton, con el Pascal, con el Hertz, con la que sea. Podemos tener nuestros múltiplos y submúltiplos para expresar cantidades más grandes o cantidades más chicas, ¿sí? Acá en este caso tengo un metro, yo sé que un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros, un kilómetro son 1000 metros, o sea, son los múltiplos. Y fíjense que, como les dijimos cuando hablamos de numeración y que hablamos de notación científica, los múltiplos y los submúltiplos son multiplicaciones o divisiones por 10 de la unidad fundamental. Si yo tengo que convertir una unidad a una más grande, lo que tengo que hacer es dividirlo por 10. O sea, un metro son 0,1 decámetros. Fíjense, por ejemplo. Un metro son 0,1 decámetros. Un metro son 0,01 hectómetros. Divido por 10, estoy dividiendo por 100. ¿Sí? De acá, pero eso lo puedo hacer siempre que vaya hacia la izquierda, digamos, lo puedo hacer siempre. Si yo quiero pasar un milímetro a metro, tengo que dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, lo cual es dividir por 1000. Un milímetro son 0,001 metros. Ahora, si yo voy de las más grandes a las más chicas, como si me corriera a la derecha en este esquema, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Un metro son 10 decímetros. Un metro son 100 centímetros. Y de vuelta, si yo juego con un decímetro y quiero saber cuántos milímetros son, como tengo que ir desde aquí hasta acá, tengo que ir hacia la derecha, ¿sí? Y tengo que hacer dos pasos, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10 y por 10 por 100. Un decímetro son 2 pasos, 100 milímetros. De esa manera yo puedo, multiplicando o dividiendo por 10, en la cantidad de veces que haga falta, convertir a la unidad en su múltiplo o en su submúltiplo. Vamos a ver cómo se convierten las unidades. En general, a los estudiantes les gusta mucho aplicar lo que se llama regla de 3 simple. Y entonces aplican la regla de 3 simple para hacer conversión de unidades. Está muy bien, no hay ningún problema. Si la quieren usar, úsenlas. Es muy práctica cuando yo tengo una unidad básica o una unidad que se expresa mediante un solo número y una relación. Si yo, por ejemplo, tengo que pasar de kilómetros a metros, tengo que pasar de milímetros a metros, es muy simple, pero cuando yo tengo una unidad compuesta, como la de velocidad en este caso, que tengo kilómetros sobre hora, a veces aplicar la regla de 3 dos veces se presta a confusión. Entonces yo el método que les recomiendo es este. Observen lo que planteo acá. Ya vimos, cuando hablamos de notación científica, de potencias de 10, que si yo a un número lo multiplico y divido por lo mismo, el resultado no cambia. Entonces, fíjense esta bella ecuación. De este lado, ¿qué dice? 50 km por hora, 50 km sobre hora. De este lado, ¿qué dice? Lo mismo, 50 km sobre hora. Y después del por, ¿qué tengo? Acá, 1000 metros dividido 1 kilómetro. Como 1000 metros y 1 kilómetro son lo mismo, entonces eso es lo mismo que me queda 1 dividido 1, eso es lo mismo que multiplica por 1. El resultado no cambia. Y fíjense acá que tengo de vuelta 1 hora y 3600 segundos. 1 hora y 3600 segundos son lo mismo. Entonces lo mismo que multiplicar por 1. Entonces ahora comienzo a simplificar. El kilómetro se me va con el kilómetro, la hora se me va con la hora, y ahora, ¿qué unidades me quedan? En el numerador me queda solamente metro, y en el denominador me queda solamente segundo. O sea que cuando haga las cuentas, esto me va a quedar en las unidades que aparecieron, que quedaron, mejor dicho, metros sobre segundo. Entonces, vamos, ¿qué me quedó? Que 50 km por hora sobre hora es igual a 50 km por arriba, que me quedó solamente 1000 metros, me quedó arriba. Abajo, que me quedó solamente 3600 segundos. Perfecto.
Entonces ahora lo que me queda es aplicar un poquitito de matemática, ¿sí? Le simplifico los dos ceros, hago las cuentas, y después que hago todas las cuentas, una tras otra, me va a dar que 50 km por hora no es otra cosa que 13,89 metros sobre segundo. Bien. De esta manera, con este método, se aseguran, aplicándolo rigurosamente, de cometer pocos errores. Es más difícil equivocarse en este método que equivocarse en la regla de 3. Entonces yo se lo recomiendo. Ahora de nuevo, si les gusta la regla de 3, mientras lleguen al resultado correcto, está bien. Otro ejemplo de aplicar la fórmula. Quiero convertir un día en segundos. Fíjense lo que hago. Digo, un día es igual a un día por 24 horas dividido un día, que es lo mismo. 60 minutos dividido una hora, es lo mismo. 60 segundos dividido un minuto, es lo mismo. Simplifico, día con día, hora con hora, minuto con minuto. Si se fijan arriba, la única unidad que me quedó es el segundo, y abajo no me quedó nada. Entonces, hago las cuentas y a otra cosa. Un día son 86.400 segundos. Por supuesto que si entran a Internet van a encontrar cientos de calculadores y conversores de unidades que los pueden usar adecuadamente cuando quieran. Vamos a hablar de dos casos especiales y que se prestan a confusión, ¿sí? Las unidades de superficie. La unidad de superficie es el metro cuadrado. Pero cuando yo tengo que usar múltiplos y submúltiplos, tengo que tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque cuando hablamos de longitud, nosotros multiplicábamos y dividíamos por 10 para pasar a un múltiplo o a un submúltiplo. Y cada paso era multiplicar por 10 o dividir por 10. Cuando estoy hablando de unidades de superficie, estoy hablando de metros cuadrados, cada paso significa multiplicar o dividir por 100 y no por 10. Un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Tengan cuidado siempre que estén trabajando con unidades de superficie, para pasar a un múltiplo o a un submúltiplo tienen que multiplicar o dividir por 100. Cuando hablamos de unidades de volumen, ¿sí? Ahí ya la cosa es todavía un poquitito peor, porque cada paso implica multiplicar o dividir por 1000. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. ¿Sí? Un metro cúbico son 0,001 decámetros cúbicos. Siempre tengo que multiplicar o dividir por 10 cuando estoy trabajando en unidades de volumen. Otro caso especial, las unidades de capacidad. Fíjese que en ningún momento yo hablé de litros, ¿sí? Dije que volumen se mide en metros cúbicos. Pero existe una relación precisa entre los metros cúbicos y los litros. Un litro es exactamente un decímetro cúbico. O lo que es lo mismo, 1000 centímetros cúbicos. Van a ver por ahí alguna botella que ustedes compren de alguna cosa, ¿sí? Que les va a decir que tiene 970 centímetros cúbicos, que eso es prácticamente un litro. ¿Sí? Acuérdense entonces que cuando tienen que hacer conversión entre unidades de volumen y unidades de capacidad, que siempre un litro es un decímetro cúbico o lo que es lo mismo son 1000 centímetros cúbicos. Y antes de esto, pequeño consejo. Cuando trabajamos con unidades no se pueden sumar, restar o multiplicar, no se pueden sumar o restar peras con manzanas. ¿Sí? Yo no puedo sumar metros y centímetros. Yo tengo que sumar metros con metros y centímetros con centímetros. Yo no puedo sumar decímetros cúbicos y milímetros cúbicos. Yo tengo que ser coherente y unificar unidades antes de realizar las operaciones. Acuérdense, tengan cuidado porque es una falla muy común. Vamos a hablar de una unidad que no está, pero que hace falta. ¿Sí? Por eso se llama unidad suplementaria, que es la unidad que utilizamos para medir ángulos. En general, nosotros estamos acostumbrados a medir los ángulos en grados, ¿sí? Pero en la física, en las matemáticas, ya van a ver cuando cursen Matemática 1, por ejemplo, que cuando trabajamos en las matemáticas o en la física, nosotros no trabajamos con ángulos sexagesimales, sino que trabajamos con el sistema radial. Y en el sistema radial los ángulos se miden en radianes. ¿Cómo se define un radián? Observen acá la circunferencia que tengo dibujada. ¿Sí?
en la circunferencia que tengo dibujada, vean, aquí tengo el radio, ¿sí? El radio, que es esa línea que parte del centro de la circunferencia y llega hasta un punto de la circunferencia. Eso es un radio, que son 2 diámetros, ¿sí? Si yo tomo esta medida del radio, ¿sí?, y la apoyo sobre el arco, ¿sí?, entonces, si acá tengo un radio y acá apoyándolo tiendo un arco que tenga exactamente el mismo largo que este, el ángulo que se me va a formar va a medir un radián. Entonces, un radián es el ángulo que delimita en la circunferencia un arco que tiene como longitud exactamente un radio. Claro, ¿y cómo lo relaciono con los 360 grados famosos? Y bueno, acordémonos de la longitud de la circunferencia, ¿sí? O el perímetro de la circunferencia, si lo quieren llamar de esa manera. El perímetro de la circunferencia, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, ¿sí?, que redondeándolo es 6,28 radios, ¿sí? Entonces, el largo de la circunferencia, la longitud, es 6,28 veces el radio. Como un ángulo de un radián ocupa un radio, entonces la circunferencia completa va a tener 2pi radianes. ¿Qué significa esto? Que 2pi radianes van a ser iguales a 360 grados. La mitad, 180 grados, pi radianes. La mitad de la mitad, 90 grados, pi sobre 2 radianes. En general, cuando trabajamos en radianes, lo hacemos en la medida de lo posible como múltiplos de pi para no cometer errores de aproximación. Ahora, recuérdense que el plano es un ente hipotético de las matemáticas y la geometría. En el mundo trabajamos en 3 dimensiones, ¿sí? Y en el espacio, lo que es un ángulo plano se convierte en ángulo sólido, ¿sí? La unidad para medir ángulos sólidos es el estéreo radián. Bien, vayamos ahora a la ley, ¿sí? La ley 19.511 fija el sistema métrico legal argentino, el SIMELA. ¿Esto qué es? Por ley se fijan el sistema de unidades que va a utilizar la Argentina en toda transacción comercial, en todo trabajo técnico, en toda cuestión que tenga alguna clase de consecuencia, ¿sí? Entonces, en Argentina tenemos que utilizar las unidades que marca y define el sistema métrico legal argentino. Pero no se asusten, porque la Argentina hizo algo muy fácil. Dijo, en Argentina se utiliza el sistema internacional. Entonces, la ley argentina dice que vamos a utilizar en Argentina el sistema internacional, ¿sí?, y algunos más elementos establecidos por esta ley y que no forman parte del sistema internacional, pero son de uso común. Por ejemplo, en Argentina, en agrimensura, los campos no es habitual medirlos en metros cuadrados, que sería la unidad del sistema internacional, sino que lo medimos en hectáreas. La hectárea está permitido, el uso de la hectárea como unidad de medida está permitido, ¿sí?, por la ley 19.511. Entonces en Argentina podemos medir los campos en metros cuadrados o en hectáreas, indistintamente. El parsec, no lo nombro, es una unidad de astronomía más grande que el año luz, ¿sí? Se utiliza en astronomía. El SIMELA permite su uso. En energía, la unidad de energía es el joule. Pero si ustedes van a la factura de EDESUR, van a ver que la factura le va a venir en una unidad que es el kilowatt hora, que es un múltiplo del watt hora, y esa unidad está permitido su uso porque es parte del SIMELA. ¿Por qué no se usa el joule? Porque el joule es muy pequeño para los consumos de energía que hay en todo lo que es energía eléctrica domiciliaria o industrial. La tonelada, por ejemplo, que son 1000 kilogramos, también es un múltiplo que no es parte, digamos, del sistema internacional y sin embargo se permite por ley y las podemos usar. Bien. Hablemos ahora de una unidad que se presta a confusiones, ¿sí? La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Y recordemos que la masa es la propiedad de la materia de oponerse al movimiento. Es una magnitud escalar. No tiene signo, no tiene dirección. Masa. Bien. Muchas veces confundimos la masa con el peso de un objeto. El peso, de acuerdo a la física, es una fuerza. El peso es la fuerza con la cual la gravedad terrestre atrae hacia sí a la masa.
Y por ende, como el peso es una fuerza, se mide en la unidad de fuerza del sistema internacional, que es el newton. Claro, el uso y la costumbre hace de que cuando nosotros habitualmente decimos, esto pesa 5 kilos, y en realidad tendríamos que decir, la masa de esta sustancia son 5 kilos. Pero a esta altura del partido cambiar eso va a ser imposible, pero sí tenemos que estar seguros nosotros, dentro de la ingeniería, qué es lo que estamos usando. A pesar de que en el comercio habitual nosotros no le decimos, deme 1 kilo masa de mandarinas al verdulero porque nos va a mirar con cara rara. Pero sí tenemos que saber que lo que pesan las balanzas, a pesar de que digo peso, es masa, es cantidad de materia, ¿sí? De alguna manera. ¿Y qué es esto de la fuerza? Bueno, y de la atracción de la gravedad. Vamos a la típica fórmula de la fuerza que vimos cuando definimos el Newton, ¿sí? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Peso es una fuerza. ¿Y qué aceleración tengo que tomar? La aceleración de la gravedad, que es una constante de la física y que es más o menos constante para todo el planeta Tierra. Entonces, el peso se mide en newtons y es una fuerza y es el producto de la masa del objeto, que se mide en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué viene esta confusión? Porque en el sistema técnico la unidad de fuerza se llama kilogramo. O sea, la unidad de fuerza en el sistema técnico tiene el mismo nombre que la unidad de masa en el sistema internacional. Para hacer la distinción, ¿sí?, algunos al kilogramo fuerza del sistema técnico o le ponen una flechita arriba, indicando que es una magnitud vectorial, o le cambian el nombre y lo llaman kilopondio. Entonces, el kilopondio o kilogramo fuerza es la unidad de fuerza en el sistema técnico. En el sistema internacional, no. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton y la unidad de masa es el kilogramo masa. Veamos ahora. Si yo tengo una vieja balanza de verdulero, la vieja balanza de platillos, ¿sí?, ¿esa unidad qué mide? Mide masa, porque nosotros lo usamos para el comercio, donde nosotros lo que compramos es masa, una cantidad de materia. ¿Sí? ¿Y por qué digo que la de arriba mide masa? Porque en realidad mide por comparación. Yo le pongo mi unidad de masa, la pesa que tiene, fíjense, se llama pesa, ¿sí?, pero es la masa, ¿sí?, de bronce habitualmente, que tiene 1 kilo o medio kilo, 1/4 kilo, en una balanza, y en uno de los platillos de la balanza, y en el otro pongo la materia que quiero comparar. Entonces estoy comparando a través de ese sistema bascular, ¿sí?, la unidad de masa que puse en un lado con la cantidad de materia que puse del otro. Pregunta: si yo compro en la Tierra 1 kilo de café y me quiero ir a tomar un café a la Luna o al planeta Marte, ¿cuánto café voy a tener? ¿El mismo u otro? Se lo dejo a ustedes, lo conversamos en clase. Bien, luego, la balanza de la derecha, esta que ven acá, que también se la llama balanza romana. ¿Qué mide? Y en realidad, fíjense que lo que está midiendo, adentro de la balanza romana simplemente hay un resorte. En ese gancho yo cuelgo lo que quiero pesar. Entonces, en realidad, esa balanza está actuando porque la gravedad actúa sobre la masa y la atrae. Adentro de la balanza yo tengo un resorte. El resorte se estira y hace de que el marcador sobre esta escalita que se ve acá me vaya marcando la masa que estoy midiendo. Pero en realidad lo que está, el principio físico de medición está en realidad basándose en la atracción de la gravedad. Lo que pasa es que fíjense que la diferencia entre masa y peso es una constante, ¿sí? Que es la constante, que es la aceleración de la gravedad, 9,8. Bien, y bueno, y le tiro la respuesta, ¿sí? 1 kilogramo de café en la Tierra, en la Luna, en Marte o en cualquier lugar del universo sigue siendo 1 kilo, no varía. Lo que pasa es que la Luna, como tiene menos masa que la Tierra, la gravedad va a ser menor y por lo tanto ese kilo de café va a caer más despacio al piso, pero va a caer, pero va a seguir siendo siempre 1 kilo de café. Vamos ahora a hablar brevemente de las unidades que se utilizan en informática.
Vivimos en un mundo donde todo está digitalizado. Cada día hay más cosas digitalizadas. Hoy se está imponiendo la moda de la IoT, la Internet de las cosas, para tener, por ejemplo, inteligencia en los electrodomésticos o inteligencia en un montón de cuestiones donde antes no las había. La información se digitaliza. Ustedes ya, más en esta etapa virtual que estamos viviendo, ustedes no fueron al centro de estudiantes a comprar el apunte de la materia. Ustedes se bajaron de la página del campus, se bajaron el documento en formato PDF. La información está digitalizada. La voz se digitaliza. Si ustedes me están escuchando en este momento, significa que la voz absolutamente analógica que salió de mi boca entró al micrófono de mi laptop la digitalizó, la convirtió en una señal digital, ¿sí? Y esa señal digital se transmitió a través de un vínculo de transmisión, llegó a la laptop o al celular de ustedes, que hizo el proceso inverso, y demultiplexó la señal y la volvió a convertir en el sonido analógico que está entrando a sus orejas. Las relaciones humanas se digitalizan, ¿sí? Yo les estoy dando una clase virtual. Ustedes ni me vieron la cara, yo no conozco la cara de ustedes. Y sin embargo estamos intercambiando conocimientos, dudas y relaciones, ¿sí? Entonces, en el mundo de hoy en día, todo termina convirtiéndose en bits y en bytes, que son dos unidades típicas de la informática. Bien, vamos a la primera, el bit. Significa en inglés binary digit. Inclusive a los gringos les gusta mucho el juego de palabras. En realidad, bit en inglés, aparte de binary digit como abreviatura, a little bit es un poquito. O sea, un cachito, eso es un bit. ¿Sí? El bit es la menor cantidad de información disponible. ¿Sí? Un bit puede tomar dos valores. Como es binario, puede ser un 1 o un 0. Ese 1 puede significar un sí, el 0 puede significar un no. Ese 1 puede significar verdadero, ese 0 puede significar falso. Pero es la mínima cantidad de información que podemos tener en un sistema informático. Bien. Vamos a tener una cosa en cuenta. Tenemos múltiplos y submúltiplos del bit, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, como en realidad estamos hablando de un sistema que trabaja con numeración binaria, ¿sí? Entonces, un kilobit no son 1000 bits. Un megabit no son 1.000.000 de bits. ¿Por qué? Porque 1000 y 1.000.000 no son potencia de 2. ¿Sí? Un kilobit son 1024 bits. Un megabit son 1.048.576 bits. Que esas sí son las potencias de 2 más cercanas, ¿sí? a 1000 y a 1.000.000. La otra unidad informática importante, el byte, ¿sí? Es la unidad básica de manejo de información, ¿sí? No manejo la información en un sistema informático bit a bit en general, ¿sí? Sino que la manejo a través de un pequeño conjunto de bits y que a ese conjunto de bits lo llamo byte. En general, un byte es un conjunto de 8 bits. Anteriormente, décadas atrás, había bytes más cortos, ¿sí? Pero en general hoy día se sobreentiende que cuando yo hablo de un byte estoy hablando de 8 bits. ¿Sí? Después hay otra cosa superior al byte que es la palabra word, ¿sí? Donde una word pueden ser 16 bits, 32 bits, existe otra relación. Pero el byte, que es la tradicional, tiene 8 bits. Y con 8 bits yo tengo 2 a la octava de combinaciones posibles, puedo representar 256 estados posibles y puedo tener 256 datos diferentes con un byte. Y esas unidades de la informática se combinan con otras para hacer unidades derivadas que me sirven para alguna otra funcionalidad dentro de la informática de las telecomunicaciones digitales. Por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad de transmisión de un vínculo, de un cable, de una fibra óptica, de lo que sea, yo la mido en bits sobre segundo o bytes sobre segundo. Esa es velocidad de transmisión. Pero aparte tengo otras cuestiones que yo tengo relacionadas con los bits, ¿sí? Por ejemplo, el BER, Bit Error Rate, tasa de error de bits. ¿Qué es esto? En un vínculo de transmisión,
las cosas no son perfectas. Entonces, a veces los bits se malogran y llegan en mal estado al receptor. Por eso existen protocolos de transmisión como el TCP/IP, ¿sí? Que es el usual en todas las redes de comunicaciones y de informática, donde existen medios de corrección de errores para evitar justamente que la tasa de errores de bits sea tan alta. Como consecuencia de los errores, por ejemplo, ustedes van a ver, si hacemos una videoconferencia, ustedes van a ver que a veces la imagen se ve un tanto borrosa o se ve lluviosa. Eso es consecuencia de una alta tasa de error de bits. Bien, y el otro tema que les quiero mencionar, ¿sí? Nosotros aparte, en informática, aparte de procesar números, procesamos textos, procesamos caracteres, son una parte fundamental. Ustedes en el teclado, cada vez que oprimen la letra Q, del otro lado, donde está recibiendo, tiene que ver la letra Q. El sistema tiene que procesar esa letra Q y entenderla, ¿sí? Pero no existe la letra Q como texto en el binario. El binario solamente maneja bits, maneja ceros y unos. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha armado una tabla de codificaciones que se llama ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ¿sí? Que es una tabla normalizada donde a cada carácter del alfabeto se le asigna una cantidad de bits, ¿sí? Ustedes pueden ver que si yo voy a transmitir la letra F, yo en realidad en lugar de la letra F voy a transmitir 010110. ¿Sí? Si voy a transmitir la letra D minúscula, voy a mandar el 101100, ¿sí? Y todo el mundo, todos los elementos que estén en el medio, transcodificando eso, van a saber que eso que estoy mandando yo es una letra D. Eso se hace utilizando los códigos ASCII, que son una tabla que fija y normaliza cómo transmitir caracteres transformados en bits en un vínculo de comunicaciones o en un sistema informático. Bien, vamos a hablar del otro elemento bonito que nos gusta, los píxeles, ¿sí? Un píxel, que es la abreviatura de Picture Element, ¿sí? Es el menor elemento de imagen controlable en una pantalla. O sea, el puntito más chico que yo puedo controlar independientemente en cualquier pantalla lo llamo píxel, elemento de una imagen, ¿sí? Ahora, ese píxel, ¿sí? Yo le tengo que fijar la luminosidad y el color, cuánto brilla más o menos y qué color se presenta. Entonces, asociado a cada píxel, hay detrás un conjunto de bits que son los que me marcan el color, el brillo y las demás características que tiene que tener un punto dentro de una imagen. Entonces, a eso se lo llama, por ejemplo, al color se lo llama profundidad de color, ¿sí? Si yo tengo 8 bits, yo puedo tener, como en 8 bits yo puedo codificar 256 estados diferentes, 2 a la octava, si yo tuviera 8 bits, podría codificar 256 colores distintos, ¿sí? En 24 y en 32 bits, evidentemente voy a tener una variación de colores mucho más importante, de varios millones de colores. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta en una pantalla es lo que se llama la relación de aspecto, la relación entre el ancho y el alto. La típica de una pantalla moderna de computadora es una relación 4:3, ¿sí? En los viejos monitores de vidrio la relación era 16:9. En una pantalla de cine es todavía más ancha, ¿sí? Son todas relaciones de aspectos y si yo conozco entonces la relación de aspectos, yo puedo relacionar la cantidad de píxeles que tengo en horizontal con la cantidad de píxeles que tengo en vertical y de esa manera saber cuántos píxeles tengo en una pantalla. Evidentemente, cuanto más píxeles tenga, mayor va a ser la finura de la imagen. Y entonces hablo de múltiplos de los píxeles, que son los megapíxeles, ¿sí? A los cuales nos gusta y con los cuales juzgamos si un celular es mejor que otro. Bien. Terminando con el tema sistemas de unidades, ¿verdad? Qué importante que es esto. Y esto inclusive va a ser parte de la actividad práctica que van a hacer. Caso concreto, ¿sí? De un problema de confusiones y que casi genera una cantidad de muertes gigantesca que por suerte no hubo, pero que pudo haber sido, ¿sí? El vuelo 143 de Air Canada, ¿sí? En julio del 83. Canadá, siendo como era
una colonia inglesa primero y un país miembro del Commonwealth después, trabajaba en unidades anglosajonas. O sea, trabajaban en libras, trabajaban en pulgadas, trabajaban en la unidad de capacidad que se utiliza aún en Estados Unidos, que es el galón, por ejemplo, ¿sí? Y estaban absolutamente acostumbrados a trabajar en ese tipo de unidades. En un momento dado, Canadá, como hizo Argentina con el CIMELA, ¿sí?, definió que el sistema métrico legal que debía usarse en Canadá es el sistema internacional. Entonces, todos los canadienses que estaban acostumbrados a trabajar en el sistema anglosajón tuvieron que comenzar a acostumbrarse a trabajar en el sistema internacional. No en libras, sino en kilos, ¿sí? No en yardas, sino en metros, no en millas, sino en kilómetros. Bueno, los pilotos del vuelo 143 tenían un defecto en el tablero, ¿sí? En el tablero no funcionaba el totalizador de combustible y no podían saber cuánto combustible tenían en los depósitos. Entonces, ¿qué hicieron? Fue medirlo con una varilla, como esas varillas que se utilizan en las estaciones de servicio, que están graduadas en litros, ¿sí? En las estaciones de servicio sacan la tapa esa que está en el piso, sumergen la varilla y hasta dónde llegó la humedad, el mojado, esa es la capacidad en litros que tiene en ese momento el tanque. Bueno, entonces los tipos midieron los tanques del avión e hicieron los cálculos pertinentes para calcular el combustible que tenían que cargar. Y metieron la pata, porque utilizaron las unidades de conversión para libras y no para kilos. Entonces, ¿qué sucedió? Cargaron menos de la mitad del combustible que necesitaban. Como consecuencia, se quedaron sin combustible a mitad del vuelo. Por suerte, en las cercanías del lugar había una antigua pista de aterrizaje militar en desuso, que se usaba como pista de carrera de kartings, y pudieron bajar sobre esa pista, y por suerte, más allá que romper el tren de aterrizaje de nariz y de algunos machucones, salieron todos vivos. Pero fíjense cómo un error en una unidad de medición puede generar una catástrofe de realmente, utilicemos el sinónimo del término, una catástrofe de gran magnitud. Entonces, muchachos, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en las unidades cuando lo usamos y recordar que en ingeniería, salvo coeficiente de conversión, salvo porcentaje, siempre todo se expresa como un número y una unidad adecuadamente puesto. Y las conversiones las tenemos que hacer con mucho cuidado. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase.